La saga Uncharted es una de las más representativas a la hora de referirnos a la acción-aventura en tercera persona. En el ámbito de los cazatesoros con una historia humana. Lo que logró Naughty Dog con esta saga fue sencillamente genial. Entregándonos a uno de los mejores protagonistas de esta categoría de videojuegos, carismático e intrépido, Nathan Drake se convirtió en un ícono de la PlayStation. Siendo de las franquicias más queridas por los críticos y los fanáticos a la par. Caracterizándose siempre por el estándar de calidad que ofrece con cada título, desde su debut en el 2007 con su primera entrega, hasta la última en el 2017, siendo las entregas más amadas y aclamadas por los fanáticos, Uncharted 2 y Uncharted 4. Las entregas de número par, ofrecieron y aportaron tanto, que, en este video, las compararé y veremos al final cuál de estos dos increíbles videojuegos de la saga fue mejor. Hola, oyentes y espectadores. Les doy la bienvenida a este análisis que será de manera objetiva, pero dando argumentos en base a mi opinión a la hora del veredicto, por lo que, no es la verdad absoluta, y solo tiene fines de entretenimiento como todo el contenido de mi canal. Tomaré en cuenta los siguientes apartados: historia, jugabilidad, personajes, misiones, ambientación, música y armas. No compararé los gráficos como tal, pues es evidente cuál de las dos entregas ganaría por su respectiva fecha de lanzamiento. Debo dejar claro que esto se trata de una comparación algo general, por lo que no profundizaré demasiado en estos aspectos, pues no es la intención verdadera. Pero sí que trataré de dejar mis puntos claros. Sin más, podemos comenzar. La búsqueda de la ciudad perdida de Shambhala, donde Drake consigue una daga hallada en uno de los barcos perdidos de Marco Polo que le llevará hasta los Himalayas, en busca de la piedra Chintamani. Un mítico objeto que se dice que te proporciona cualidades sobrehumanas, y que fue capaz de llevar al límite del poder a grandes hombres históricos, tan solo ellos poseyendo un fragmento. Siendo este el motor de la historia. 2 años después de los acontecimientos del primer juego, se nos muestra a Nathan Drake vacacionando en una playa griega, separado sentimentalmente de Elena Fisher, cuando es encontrado por un viejo conocido, Harry Flynn, quien le cuenta sobre un nuevo trabajo. Sobre robar una extraña lámpara de un vigilado museo en Estambul. Sin embargo, lo que realmente les hace interesarse en este trabajo, son la relación que tenía aquella reliquia con la flota perdida de Marco Polo, sabiendo que dentro de ella habrían más pistas de las que ya tenían. A esta misión, se le suma Chloe Fraser, otra habilidosa cazatesoros y el antiguo interés amoroso de Nate. El plan marcha perfecto. No obstante, estando a punto de marcharse del museo luego de tener la información que necesitaban, Flynn traiciona a su compañero tras descubrir que él planeaba hacer lo mismo poco después. Provocando, por ende, que los guardias atrapen a Nathan y lo manden a prisión por 3 meses. Siendo auxiliado por Sullivan y Chloe. Y así, viajarían a Borneo, y a través de estrategias y pistas, hallaron una purva especial, la cual es el objeto más importante del juego, pues se utiliza para desbloquear casi todos los acertijos. Posteriormente, viajaron a Nepal, a su zona urbana, en donde se encontraron con una peligrosa guerra civil. Esta provocada en parte por la llegada del antagonista principal, Zoran Lazarevic y su ejército de mercenarios. Allí, Nathan y Chloe se encuentran inesperadamente con Elena, la intrépida periodista quien estaba persiguiendo al vil terrorista. Uniendo fuerzas a partir de ahí por necesidad de supervivencia en aquel caos. Eventualmente, algunos mercenarios, Flynn e incluso el mismo Lazarevic, los acorralan. Debido a un descuido, ellos logran escapar. Sin embargo, Chloe vuelve a su papel de doble agente a favor de Nathan, como se comporta la mayor parte del juego. Por este motivo, Nate decide seguirlos, con la finalidad de rescatar a su compañera. Infiltrándose en el tren enemigo, para que acontezca la mítica escena del vagón descarrilado en los Himalayas, con un disparo de bala en el abdomen propinado por Flynn. Fue auxiliado y salvado de milagro por un tibetano de buen corazón, llevándole hasta su pueblo. Lugar donde despertó Nathan poco tiempo después, allí reencontrándose con Elena. Conociendo a un hombre veterano similar a él, llamado Carl Schaffer, que lo convence de detener los planes egoístas de Lazarevic, avisándole de las propiedades sobrenaturales de la piedra Chintamani.
Y aunque la aldea es atacada por el ejército de mercenarios, Nate y sus aliados se abren paso, persiguiéndole, hasta llegar y desvelar la entrada secreta de Shambhala. Enfrentando al antagonista en una pelea muy pareja, en donde el escenario y las circunstancias le dieron la victoria a nuestro protagonista, quien escapa junto con sus compañeros antes de que la ciudad entera se derrumbe debido al desastre provocado. No tiene ninguna voluntad. Puede que no. Pero ellos sí. La búsqueda de la presunta colonia de Libertalia, en Madagascar, donde según cuentan las leyendas los piratas más sanguinarios de los siglos XVII y XVIII establecieron una sociedad libre y sin reglas, es el motor de la historia. 4 años han pasado luego de los acontecimientos del tercer juego. Nathan Drake continuó con su relación amorosa con Elena Fisher, llegando al matrimonio y consiguiendo una buena casa por donde vivir de forma totalmente pacífica. Siendo que el trabajo de Nathan era el ser oficinista en una empresa marina. Sin embargo, a pesar de que tenía una vida tranquila con la persona que amaba, él no podía olvidar por completo su pasión por la aventura. Aún así, lo seguía reprimiendo. Pero, todo cambia cuando, el hermano que creía muerto hace ya 15 años, toca literalmente su puerta. Samuel Drake, su hermano mayor, aparece en escena ante la sorpresa de Nathan. Este le explica que sobrevivió de milagro y todos esos años estuvo encerrado en prisión. Asimismo, que tiene una deuda millonaria con un narcotraficante importante que le amenazó con asesinarlo si no le conseguía la mitad del mítico tesoro del mayor pirata de la historia, Henry Avery. Siendo que se trataba del mismo tesoro que los hermanos Drake estuvieron buscando desde antes de la supuesta muerte de Samuel, pero que Nathan abandonó la investigación por falta de pistas. El protagonista accedió, pero tuvo que mentir a su esposa para realizar aquel largo viaje sin retrasarse más. Sullivan también se une a esta nueva cruzada, pero siendo más que todo quien los ayuda con el transporte. También nos irán presentando a los antagonistas de turno, un antiguo socio adinerado de los hermanos Drake, Ray Fadler, y la líder de un importante ejército de mercenarios, Nadine Ross. Siendo que la travesía empieza con el robo de una reliquia clave en una subasta en una hacienda del mercado negro, visitar Escocia en el cementerio y la supuesta tumba de aquel pirata, para finalmente concluir en el inmenso país africano de Madagascar. En un ir y venir, un trayecto que los hermanos Drake tuvieron que resolver a través de acertijos de aquellos antepasados, estando casi siempre un paso delante de sus enemigos. A esta trama, se agregan momentos sentimentales, como el descubrimiento de la mentira por parte de Elena y su breve discusión con Nathan, aunque eventualmente esta le perdona, le ayuda e incluso le salva la vida, como ya lo había hecho en juegos anteriores. Y también, el giro argumental sobre el verdadero escape de prisión de Sam, que fue solo por mérito de Rafe y su dinero, así como la obsesión y avaricia de estos personajes por conseguir aquel tesoro. Todos estos sentimientos llevan así a la batalla final, donde nos muestran una épica pelea de espadas entre Rafe y Nathan, donde el protagonista querría rescatar a su hermano, y el antagonista querría matarlo para gozar su grandeza. ¿Quieres el tesoro, Rafe? Es todo tuyo. Luego de contado un resumen general de la trama de ambas entregas, veo mejor a Uncharted 4. Pues, abarcó una historia mucho más madura y apegada a la realidad, especialmente con las motivaciones del protagonista, a quien desarrollan de forma espléndida, contándonos hechos claves de su pasado, aunque esto vino más relacionado a la inclusión del personaje de su hermano, no deja de ser una expansión de sus propios recuerdos. Se nota que Naughty Dog trató de pulir la historia de este juego especialmente, pues trató de no dejar cabos sueltos. Además, no tuvo que recurrir a enemigos sobrenaturales, como si lo fueron los guardianes de Shambhala en el segundo juego, algo que se valora a mi parecer. Hablando de la jugabilidad, ambos títulos se caracterizaron por ser innovadores en este aspecto. Quizás uno tenga algo más de mérito por hacerlo primero, pero el otro vaya que supo explotar demasiado bien sus recursos. El uso de la cuerda se vio en el segundo juego, pero esta solo era utilizada de forma muy primitiva, y, evidentemente no fue tan aprovechado. Sin embargo, ocurre todo lo contrario en la cuarta entrega, pues dejan claro que el uso del gancho y la cuerda será recurrente desde el principio. Utilizado para trepar y columpiarse a considerables alturas. Al igual que el uso de la escarpia.
Estos elementos hacen más variados los métodos de escalar superficies, algo tan característico de la saga. Además que, introdujeron el gameplay corto de manejar el automóvil en Madagascar, y el control de la lancha camino a la isla, teniendo una secuencia de acción en ambas ocasiones. Libertad y agilidad es lo que ofrece el gameplay de esta entrega, aspectos vitales para disfrutar lo máximo posible este género de videojuegos. Además, pese a que el modo online de ambos hayan sido sumamente entretenidos. Mencionando que fue el multijugador de la segunda entrega su debut en la saga. Se trata de pulido por experiencia. Además, todos los modos de juego que tiene Uncharted 2, tales como combate a muerte, saqueo, eliminación, reacción en cadena e incluso una variante del modo supervivencia, los encontramos también en Uncharted 4. Incluso incluyendo el gancho en la misma modalidad online. Los enemigos comunes que nos toparemos en ambas entregas son similares, sin diferenciarse demasiado. Exceptuando a algunos subjefes que poseían armamento ligeramente diferenciado. Refiriéndonos a los personajes. Uncharted 2. Victor Sullivan. En este juego, él no posee un papel frecuente, pues realmente ya no pasa de su participación desde que llegan y salen de Borneo. Más allá de que fuera él quien pagó para que Nathan pudiera salir de prisión, no participó de forma más activa en la aventura. Volviendo a aparecer en el final de todo, cuando ya solucionaron completamente el problema y solo están charlando casualmente. Aunque sea de los personajes más queridos por los fanáticos y más importantes de la saga, en este segundo juego no tuvo tanto protagonismo como por ejemplo, en la tercera entrega. Chloe Fraser. Como se mencionó anteriormente, ella sí ocupa un papel vital en el desarrollo de la historia de este juego, pues funciona como una doble agente, desde el bando de la Sarevic al tener el favor de Flynn, y desde el bando de Nathan, ayudando al protagonista en varias ocasiones puntuales. Harry Flynn, uno de los antagonistas, que cumple el papel directo de ser el rival de Nathan. Incluso habiendo estado muy cerca de asesinarlo con aquel balazo en el tren. Se lo rebajó a ser un sumiso subordinado de la Sarevic durante todo el juego. Pues no poseía ni la valentía, ni el talento de Drake. Además, de que contó con una muerte patética, suicidándose con una granada. Elena Fisher. Prácticamente recreando el papel que tuvo en el primer juego, como alguien que Nathan no esperaba encontrarse, pero al final siendo de mucha ayuda, demostrando que podía ser igual o incluso más talentosa que el mismo Nathan en medio de la aventura. Y, aunque a su llegada a Shambhala fue herida muy gravemente, dejando al espectador con la misma incertidumbre que pasamos con Nathan, de que si en verdad moriría ahí. Sin embargo, tiene su final feliz retomando su relación amorosa con Nate. Uncharted 4. Nadine Ross. Desde el principio, se presenta como la socia y aliada de Rafe en la misión de encontrar el tesoro, pues es la líder del ejército mercenario Shoreline. Al tener este rango, cuenta con un entrenamiento militar de nivel alto en el combate cuerpo a cuerpo, dejándolo más que claro al humillar a Nathan hasta en 2 ocasiones en peleas mano a mano. Es alguien orgullosa y vengativa, pues no dudó en traicionar a Rafe cuando tuvo la oportunidad, tras recibir malos tratos y amenazas por parte de este. Afortunadamente, fue uno de los pocos antagonistas de la saga que no fue desperdiciado con una muerte, pues sobrevivió e incluso le dieron un merecido papel protagónico en el siguiente juego, The Lost Legacy. Victor Sullivan. En este juego, también posee un papel muy secundario, aunque algo más presente que en Uncharted 2. Cumple mayormente la función de transportar a los aliados a las diferentes localidades. Inicialmente, fue de gran ayuda en la misión de infiltración en la hacienda Rossi. Elena Fisher. En este juego, por fin se nos presenta su matrimonio con Nathan Drake. Y, a pesar de que inicialmente intentan llevar una vida normal, ella siempre comprendió el espíritu aventurero de su esposo, nunca olvidando todas sus vivencias juntos en los anteriores juegos. También el perdonarlo luego de su breve discusión, producto de su mentira de semanas, y ayudarle a cumplir su objetivo en aquella isla. Sin duda, un personaje muy querido e importante, que tuvo muy merecido su final feliz. Samuel Drake. Se podría decir que cumple la función de ser el motor de la historia, pues es el incentivo real de nuestro protagonista, su deseo de salvarle la vida. Es el hermano mayor de Nathan, quien estuvo desde su niñez cuidando de él, pues se habían quedado huérfanos luego de la muerte de su madre y el abandono de su padre. Siendo que la última vez que se vieron luego de 15 años, fue en su intento de escape de la prisión de Panamá, después de causar un alboroto, y su aparente muerte a ojos de Nathan.
Es alguien sarcástico, astuto y emocional, aunque la mayor parte del juego demostró egoísmo al contarle tan descarada mentira a su propio hermano para que solo le ayudase a conseguir aquel tesoro que tanto deseaba. Sin embargo, luego de presenciar la pelea final de Nathan y Rafe, donde salió vencedor nuestro protagonista, Sam recupera la razón y le ruega a su hermano que se vaya solo y que lo deje morir, pues se encontraba atrapado. Un personaje que debutó en este juego, y al que le dieron un papel demasiado importante para la trama, supo manejarlo de buena manera. Hablando de la comparativa del héroe y el villano de cada entrega, comenzando con el héroe de la saga, y protagonista, Nathan Drake. El cazatesoros más talentoso, tuvo una evolución notoria en sus respectivos juegos. Alguien muy astuto, emocional, gracioso, y absolutamente preocupado por sus seres queridos. Siendo que esta faceta la mostró en estos dos títulos, en el segundo juego al estar dispuesto a salvar a Elena y Chloe, en el cuarto juego estando a disposición completa del bienestar de su hermano. Sin duda, un personaje que cuando se trata de hacerse el héroe, piensa más con las emociones. Con respecto a los villanos, Zoran Lazarevic y Rafe Adler, se deja ver a simple vista quien tuvo más firmeza e impuso mucho más temor, incluso entre sus propios aliados. Mientras que uno era temido por cada uno de los personajes, siendo que Elena se refirió a él como un monstruo por falta de compasión, pues junto a su ejército habría provocado una guerra civil en una ciudad, ejecuciones en masa, quien no tuvo ningún temor al luchar inicialmente contra los guardianes de Shambhala. Mientras que Rafe solo se limitó a ser un infantil y caprichoso psicópata adinerado, que solo tuvo su momento de aparente gloria en su pelea final, donde mostró sus habilidades con la espada, pero que perdió ridículamente por su exceso de confianza. Así que con esto, podemos decir, que juego tuvo un mejor antagonista, y por ende, un mayor obstáculo para el protagonista y sus aliados. Misiones. O mejor entendidos como capítulos, nos referiremos a la calidad de estos. A cuál fueron mejores ejecutadas en su respectivo contexto, y por ende, fueron memorables en la mente de cada jugador y fanático. Comenzando con el inicio parecido, aplicando la fórmula de iniciar el videojuego en un punto donde el protagonista se encuentra en una situación de extremo peligro, sin casi contexto alguno para el jugador, con el objetivo de empezar tensos y sobre todo, enfocados. Ambos títulos aplicaron esto. En Uncharted 2, se inicia con un Nathan Drake despertando en el asiento del vagón de un tren descarrilado en los Himalayas, pendiendo de poco equilibrio de caer completamente al acantilado. Y, además de eso, cargando con la herida de bala en su abdomen. Por su parte, en Uncharted 4, se nos muestra inicialmente a Nathan Drake maniobrando el control de la lancha, yendo a toda velocidad, escapando de sus persecutores que lo seguían de cerca también con sus vehículos acuáticos, en una noche de tormenta. Y, aunque estaba con su hermano, no pudo evitar que su lancha fuera derribada sorpresiva y agresivamente, quedando varado en el mar por minutos. También, otra escena que claramente comparten, fue la de destruir los vehículos blindados, disparándole de cerca mientras solo podemos correr. Aunque, en Uncharted 4 existen dos escenas de este tipo, una en donde solo podemos escapar, y la otra en moto con Sam donde le tenemos que disparar a dicho vehículo blindado. Otro detalle clásico el de saltar hacia otro automóviles en plena persecución. Adrenalina pura. El helicóptero de Uncharted 2 y la increíble escena de persecución para llegar hasta Sam en los vehículos y fuera de estos, de Uncharted 4. Ni hablar de los finales. Ambos muy dignos. La dificultad dependería solo de la habilidad del jugador, pues si lo haces bien, estos dos combates finales pueden resultar muy cortos. Aún así, tienen un alto mérito. Yo veo como ganador a Uncharted 4, pues optó por un mecanismo diferente en dicha pelea tan importante, quizás reciclando la ya vista en Uncharted 3, pero potenciándola a niveles increíbles gráfica y jugablemente. La misión final en la pelea de espadas, junto al escenario estrecho recreado, significó uno de los peligros más cercanos de nuestro protagonista. Ambientación. Al ser una saga de videojuegos de esta categoría, era evidente que en cada nueva entrega nos mostrarían diferentes y variados escenarios por donde sería el recorrido del protagonista y la atención de los personajes. Para diferenciarlo de los gráficos, en este apartado se tomará en cuenta cuál ambientación cumplió de mejor manera con el contexto de su respectivo tesoro. Por un lado, Uncharted 2 nos trata de mostrar principalmente un ambiente nevado y a la vez remoto de una aldea humilde y sus edificaciones.
A pesar de que en algunas zonas hubo jungla y gran vegetación, al igual que el museo que al principio de la entrega nos muestra, o incluso la zona urbana de Nepal, el ambiente de las Himalayas. Por el lado de Uncharted 4, nos muestra la espectacular hacienda Rosie. Las remotas, montañosas y algo nevadas tierras de Escocia del cementerio y las catacumbas, las desérticas y calurosas tierras, pero también urbana zona de Madagascar. Finalizando en lo principal, la recóndita isla donde se ubica Libertalia, un escenario montañoso y selvático, donde la vegetación prima ante el paso del tiempo. Ambos escenarios son espectaculares en su contexto, pero le decidí proporcionar este punto a Uncharted 2, por saber explorar detenidamente en su mapa. Inclusive zonas que no eran tan relevantes, como la cueva congelada, y el pueblo tibetano. Música. La banda sonora de la saga Uncharted realmente se convirtió en un ícono. Teniendo una en específico que simboliza su sello, y es muy reconocible. Y no era para menos, para una franquicia de videojuegos del género acción-aventura de esta magnitud. Obviamente, posee algunos otros temas que complementan perfectamente en cada situación, mayormente de adrenalina en tiroteos, o alguna persecución de película. Pues es como es, las obras de Naughty Dog son tan detallistas, que se podría equiparar perfectamente a una producción del séptimo arte. A pesar de que ambas cuentan con temas sumamente memorables. Me inclino más por Uncharted 4, al tener una temática más melancólica y más fácilmente memorable debido a este sentimiento. Un sentimiento de hermanos, y un final. Armas. Un apartado quizás superficial, pero que viéndolo detenidamente, se puede notar que son característicos en toda la saga, y que merecían un puesto comparativo aquí. De todos modos, seré breve. Ambos cuentan con las armas tradicionales, tales como las pistolas estándar, las Magnus, las AK-47, las FAL, escopetas de mano, rifle francotirador, la famosa RPG, lanzagranadas y la imponente Gatling. Pero, Uncharted 2 nos ofreció armas sumamente inolvidables, tales como el escudo antidisturbios, el cual también apareció en el tercer juego, y la ballesta, que nos permiten usar en Shambhala contra los mismos guardianes. A pesar de que Uncharted 4 nos ofrece mucha personalización, no supo innovar tanto en este aspecto. Por ende, el factor de ser primero le favorece a Uncharted 2, y por ende le da este punto a favor. Hasta aquí llega la comparación, esperando haya sido de su agrado. Quería compartir e incluir un poco de Uncharted al canal, pues yo creo que lo merecía. Como dije al inicio del video, esta es mi opinión, y seguro me faltaron mencionar algunas cosas, pero hice mi mayor esfuerzo. Sin más, me despido, deseándoles buen